Es cierto que un proceso de cambio como el que ya estamos viviendo en el Perú, no existe democracia sin partidos. Pensar que puede existir una democracia sin partidos es una peligrosa ilusión, porque es una democracia sin sujeto. Hay un autor que es Enrique Dussel, que tiene un texto muy preciso donde dice que la esencia de la política es la soberanía. Y la soberanía no es un asunto individual, no un soberano individual, de un individuo aislado. La soberanía reside en el pueblo, está en una comunidad. Pero la soberanía como decisión última y máxima que construye la esfera política y que organiza la comunidad de intereses, esa soberanía no se puede ejercer sino a través de mediaciones institucionales. La soberanía requiere, dice, la potestad. La potencia requiere la protesta, requiere la institucionalidad, requiere los actos de mediación a través de los cuales se puede realizar. Y esos actos de mediación son, en el caso de la escena pública, política, los partidos, los movimientos sociales que participan en la escena política, la esfera de la opinión pública, los sistemas de representación. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Construir esas mediaciones políticas efectivas. En el Perú se han de manera explícita, de manera sistemática, deteriorado, desvirtuado, deformado, convertido en otra cosa. La política, por ejemplo, está convertida en espectáculo del mundo, pero en el Perú en particular está convertido en espectáculo chiche. Si no hubiera sido por chiche, tendríamos a Jaime Mier diciendo más o menos lo mismo. Esa es una forma de organizar la escena de las mediaciones políticas. El pueblo tiene que construir para defender su soberanía, para defender la soberanía de la democracia de la nación, tiene que construir sus mediaciones políticas. Y justamente estamos en un momento donde todo eso tiene que recomenzar. Y por eso los jóvenes tienen tanta importancia en el futuro del país, porque son los que van a tener que recomenzar a construir esas bases institucionales. De este proceso electoral puede salir un gobierno de un bloque nacional popular. Ojalá. En mi evaluación las tendencias están claramente en ese sentido. Yo creo que lo que es Humala, haciéndolo bien desde el punto de vista del estudio sociológico, tiene la foto que está entre los 4 primeros y tiene la película que está, es el único que asciende que va a pasar a segunda vuelta. Yo tengo un empate técnico con 3 y de los 3 el único que quede es el otro cae. Eso ya Humala ya está prácticamente en segunda vuelta. Mira que hay un terremoto para que Humala deje de crecer como está creciendo a 3 semanas de elecciones. Eso es un elemento, pero eso no quiere decir que ese gobierno que gane en segunda vuelta tiene una institucionalidad de soporte de los cambios. Ese es el gran desafío del Perú. Inclusive no ganando, ese bloque nacional popular abre una puerta en el país, porque si no gana Ollanta Humala, si no gana Perú, si no gana el bloque nacional popular, se nos viene una arremetida para destruir las bases mismas de la nación, para insertar a esta república lo vista de otra manera en la escena mundial y continental. Esa arremetida se viene. Y por lo tanto ese bloque nacional popular se construirá en esa lucha, en ese combate. Requerimos entonces partidos, sistemas de partidos, organizaciones, colectivos, microbuses también. Necesitamos toda forma de circulación social y política, no solamente en la esfera de la opinión mediática, sino en la realidad misma de la vida social, para representar intereses bien concretos y que puedan ser generalizables y colectivos. Esta posibilidad de las mediaciones políticas es el desafío. Por eso es que yo entiendo las dudas de nuestro amigo. Son dudas y sospechas. Ciertamente hay dudas y sospechas sobre todo. Más aún, mientras más seamos institucionalizados, más dudas y sospechas hay. Pero yo le puedo decir que yo siendo representante de los trabajadores ante la Autoridad Portuaria Nacional, que me han impedido estar y peleando hace 20 años por los puertos, estoy en la Comisión de Plan de Gobierno de la Humana y yo soy uno que ha redactado el tema de los puertos. Y no he dejado de decir ahí lo que he dicho durante 20 años. Está escrito, está asumido como parte del plan de gobierno. Y en la propuesta del tema del gas de camisea, de la lucha por la recuperación del gas, yo participo en el equipo de trabajo que tiene que ver con el tema de soberanía y sectores estratégicos. Y lo que ha señalado Nicolás Leche es exacto. No planteamos estatización, pero sí planteamos un Estado que pueda tener capacidad de intervenir y de regular. Y sí planteamos un Estado que pueda ser empresario, como lo son en el Perú los otros Estados que son empresarios. Porque gran parte de las empresas, hasta Dubai Port, es una empresa estatal de Dubái. Requerimos en el país
parte de la vida política, más aún en el contexto de Estado. Yo creo que podemos decir que yo soy fan de una cantante colombiana que ha hecho que su canción entre el mundo de la música. Podríamos decir que las cadenas no mienten, pero a veces mienten las cadenas, ciertamente. O podríamos decir con la faña que viene en estos días, de que ciertamente habrá que ir un verano a Nueva York para saber cómo se vive. Pero ahí veríamos en las entrañas del imperio cómo se vive aquellos que están luchando contra el imperio. Creo que en el país ahora lo que hay que hacer es cohesionar la fuerza. Y en particular en la esfera del conocimiento de la ciencia social, y con esto termino, lo que deberíamos buscar es que se abra la investigación de la mejor manera. Yo cuando terminé San Marcos en el año 74, sociología, me dediqué a la vida política intensamente en esos años, y cuando regresé a San Marcos en el año prácticamente a fines de los 80, me dijeron que yo tenía que volver a estudiar mi curso que seguí en la Católica, después me pasé a San Marcos y ya no era revalidable. Y me pasé varios años haciendo mis trámites. Y como yo pertenecía a un régimen que era el semestral, y el anual y no el semestral, al final yo me he graduado de sociólogo en el 2001. O sea, casi un cachito. Casi un cachito. ¿Dónde está estudiando la sociología del poder? ¿Dónde están los estudios del poder? Hay más información que nunca, pero no hay estudio del poder. Y ahora veo que sí hay recientemente estudio del poder. Se está develando quiénes gobiernan, cuáles son sus vínculos, sus relaciones, y es un esfuerzo fundamental de un cambio de óptica del planteamiento de los trabajos centrales de la ciencia social. Yo creo sí que la ciencia social y la sociología peruana tienen un rol que tiene que cumplir en este periodo de poder hacer que este movimiento social popular logre un acontecimiento fundacional. Y ese rol tiene que ser mantener al máximo la certeza del conocimiento, la lucha antineumática, la apreciación de la realidad por instrumentos empíricos, pero al mismo tiempo ser firmes y claros que hay que generar, sobre todo, interrogantes, dudas, sospechas, pero nunca perder el ánimo. Como bien se ha dicho, creo que todos concordamos que al final nuestra actividad científica es porque queremos una humanidad más libre y queremos una nación donde todos podamos vivir como ciudadanos de igualdad de condiciones, como ciudadanos con prosperidad, como ciudadanos con justicia. Y eso solamente lo da en el mundo actual un socialismo que sea un socialismo de autogobierno y democrático. Muchas gracias. Muy bien. Si bien tenemos un límite en el uso del local, de todos modos, por favor, quisiéramos pedir a los respetables amigos que están presentes formular un par de preguntas desde su sitio. Sí, allá una, ¿hay alguien más? Por favor.